Hola a todos, bienvenidos una vez más a tu canal de Todo con JP. Gracias por estar aquí conmigo como cada semana, es algo que yo valoro y agradezco bastante. Y con el título de este video tú pensarás, no, pero este ya se volvió loco, no hay nada bueno en tocar fondo. Y si te digo que sí, que muchas veces depende de cómo veamos las cosas. Quédate conmigo hasta el final porque hoy vamos a hablar de lo bueno de tocar fondo y cómo tu situación puede cambiar cuando pones de tu parte. Sin mucho más rodeos, vamos a entrar en detalle. Y ya he hablado en algunos videos de cómo exactamente agosto 2025 yo llegué a un punto crítico. Ya no veía salida ni solución a mi situación. Yo llegué a sentir que mi vida no tenía sentido. Y cuando uno llega a ese punto, uno se pregunta, ¿y cómo llegué hasta aquí? ¿Qué me pasó? En mi caso, esto no pasó de un día para otro. Todo comenzó en el 2015 con la pérdida de mi hermana menor. Luego, en un periodo de 10 años, perdí a mi madre y a mis abuelos maternos. A esto tú le sumas problemas financieros, problemas de salud, problemas legales, y todo se convierte en un huracán. Eso terminó afectando mi salud emocional y mental. Y llegué a un punto de verdad que ya pensé que era el final de todo. Pero una noche todo cambió. En medio de la oscuridad y la soledad, yo entendí algo clave. Nadie iba a venir a salvarme. Nadie iba a venir por mí. Yo tenía a Dios y tenía que poner de mi parte. Esa noche yo decidí algo muy importante. Me dije a mí mismo, voy a retomar el control de mi vida. Me hice una pregunta grande. ¿Qué cosas están bajo tu control? Comienza por ahí. Y comencé a tomar decisiones. Decisiones clave que me ayudaron a salir de ese nivel y de esa etapa donde estaba. Me busqué un segundo trabajo y eso impactó inmediatamente mis finanzas. Regresé al gym, comencé a controlar mi diabetes. Decidí contar mi historia a través de contenido positivo. Decidí comenzar a grabar videos, quizás con la manera de no solamente motivar, porque yo no me veo como ejemplo, pero quizás alguien se puede reflejar en mí y alguien puede ver cómo una persona que básicamente ya estaba destruida comenzó poco a poco a reconstruir su vida y a salir adelante. Y eso es lo bueno de tocar fondo. Es el título del video y es la parte principal de este mensaje. Que tocar fondo no sea una cosa negativa en tu vida. Tocar fondo es malo, depende cómo tú lo uses. Todos somos humanos y tocar fondo es de humanos. Mira, tienes que buscar cosas que te ayuden a salir de ese proceso. En mi caso, comenzar con un segundo trabajo, comenzar a buscarle sentido a mi vida y comenzar a crear estos videos que te estoy llevando comenzó a ayudarme. Eso me ha ayudado en lo mental, en lo emocional. Y hoy, 8 meses después, ¿qué te puedo decir? Se siente bastante bien y no me arrepiento para nada. Y es de humanos cometer errores, es de humanos fallar, es de humanos fracasar, que nunca te dé pena ni vergüenza. Pero lo que haces una vez que tocas fondo puede ser la diferencia entre quedarte ahí o salir adelante en tu vida. La vida, muchos de nosotros cuando tocamos fondo solo nos pone dos opciones. O te quedas en el lugar que estás quejándote y dándote lástima a tú mismo, o te levantas a luchar y a salir adelante. En mi caso, yo decidí luchar. Yo decidí que mi historia no terminará en lo que pude haber sido. Mi historia va a terminar en lo que puedo ser y en lo que seré. Y si fracaso, y si las cosas no me salen como yo quiero, entonces no importa. Yo puedo vivir con eso, porque al menos lo intenté. Yo puedo vivir tranquilo sabiendo que me levanté a luchar, que le di a la vida mi 110% para hacer que las cosas cambien. Yo puedo vivir la vida sabiendo que nunca me rendí. Es el legado que quiero dejarle a mis hijos y es el mensaje que quiero llevarle a todos ustedes. ¿Y por qué tocar fondo puede ser bueno? Porque muchas veces la vida te va mandando señales, pequeños golpes, pequeñas caídas, y ni aún así cambiamos el comportamiento ni nuestros hábitos. Entonces viene la vida y te pega de cara contra el piso y te hace reaccionar. Es ahí cuando reflexionas y dices, ok, pero no puedo continuar en lo mismo. Me voy a perder si sigo por ese camino. Es ahí cuando decides que tu historia no va a terminar ahí. Entonces sí, tocar fondo puede ser bueno, pero si decides tomarlo de la manera correcta, si aprendes de tus errores y los usas a tu favor para no volver a caer en lo mismo. Porque muchas veces hay que caminar en la oscuridad para aprender a valorar la luz.
Mi madre decía mucho esa frase. Los momentos de oscuridad, los momentos de dolor, tocar fondo nos da experiencia, nos hace más fuerte. No permitas que tocar fondo defina el resto de tu vida. Y hay una frase en inglés que yo repito mucho. Life is what you make it and how you take it. La vida es como la veas y lo que decides hacer con ella. Mira, si hoy tocaste fondo, tú no estás solo. No todo está perdido. Tocar fondo no es el final. Concentra tus energías en cosas que puedas controlar. Quizás buscar un segundo trabajo, ir al gym, leer más. Simplemente comienza ese proyecto nuevo que te da tanto miedo. Yo toqué fondo muchas veces, pero eso no me detuvo. Eso no ha definido lo que yo soy ni lo que puedo hacer. Aquí estoy dando lo mejor de mí y los cambios que he hecho en mi vida ya en 8 meses son bastante notables. Yo estoy orgulloso de mí y yo quiero que tú te sientas igual. Tocar fondo no define el resto de tu vida, te lo repito. No soy yo el único, no eres tú el único. Hay millones de personas en el mundo que han pasado por situaciones críticas, pero se han levantado 10 veces más fuerte. Yo te invito hoy a que hagas lo mismo. Tocar fondo en verdad no es el final de tu vida. No tiene que ser así. Y si este video conectó contigo, deja un comentario y dale like. Compártelo con alguien que quizás lo necesite. Suscríbete si no lo has hecho, así seguimos creciendo. Mi nombre es Juan Pablo Hernández. Esto es De Todo con JP. Nos vemos la próxima semana y un montón de bendiciones para ti.